Hola, y yo soy la licenciada Estefania Rivas y hoy aprenderemos sobre el tema de las consideraciones en torno a las disposiciones fiscales a favor de los contribuyentes. Ahora bien, ¿cuáles son las características de la conducta delictiva? La conducta de defraudar al fisco para ser típica requiere necesariamente de un carácter engañoso. Debe constituir no solo evadir la obligación de enterar o pagar la contribución, sino dirigirse a ocultar o desfigurar el hecho o base contributiva con el fin de evadir la obligación fiscal. Es decir, se da cuando se queda a deber total o parcialmente alguna contribución, es decir, al IMSS, a Infonavit, o de igual manera el ISR, IVA o algunos impuestos locales, entre otros. Inclusive pretende lograr que el fisco crea que no se tiene obligación de pagar o no requiere la obligación para que esta conducta se produzca y se realice una defraudación fiscal. Cabe aclarar que el sujeto activo del delito puede ser distinto al contribuyente que recibe el beneficio fiscal. Ahora bien, este mismo artículo, el artículo 108, nos señala que el delito de defraudación fiscal será perseguido simultáneamente con el delito de lavado de dinero. Es decir, nos señala que el delito de evasión fiscal y el delito de previsto en el artículo 410 del Código Penal de la Federación se podrán perseguir simultáneamente. Se presume cometido el delito de evasión fiscal cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las penas aplicables que nos establece el artículo 108 por la defraudación fiscal son las siguientes: con prisión de 3 años a 2 años cuando el monto no exceda de 1.734.280 pesos. Y nos señala también que hay otro aplicable de 2 años exceda del 1.734.280 pesos, pero no exceda de 2.601.410 pesos. También nos señala que será de 3 a 9 años de prisión cuando el monto fuera mayor de 2.601.410. Cuando no se puede determinar la cuantía de lo defraudado al fisco, la pena será de 3 meses a 6 años de prisión. Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibición, la pena aplicable podrá atenuarse hasta un 50%. El delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación serán calificados cuando se originen por usar documentos falsos, omitir reiteradamente la expedición de comprobantes fiscales, manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de contribuciones, no llevar los sistemas o registros contables o asentar datos falsos, omitir contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas, manifestar datos falsos para realizar la compensación de contribuciones que no le correspondan, utilizar datos falsos para acreditar o disminuir las contribuciones y declarar pérdidas fiscales inexistentes. Cuando los delitos sean calificados, la pena que corresponda se aumentará en una mitad. Serán sancionadas con las mismas penas del delito de defraudación fiscal quien consigne en las declaraciones deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los obtenidos por el fisco en un ejercicio, así como las erogaciones superiores a los ingresos declarados en el ejercicio y la discrepancia en los plazos, los establecidos en la ley del impuesto sobre la renta. Asimismo, también cuando omita enterar a las autoridades fiscales dentro de un plazo las contribuciones que hubiera retenido o recaudado. O así se beneficie sin derecho un subsidio o un estímulo fiscal. Simule uno o más actos o contratos obtenidos en un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal. De igual manera, omitir presentar por más de 12 meses las declaraciones que tengan carácter definitivas, así como las de un ejercicio fiscal que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar las contribuciones correspondientes. Darle efectos fiscales a los comprobantes digitales cuando no reúnan los requisitos establecidos en el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Disminución de la sanción.
Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibición, la pena aplicable podrá atenuarse hasta en un 50%. De igual manera, no se formulará querella si quien hubiere omitido el pago total o parcial de alguna contribución u obtenido el beneficio indebido, conforme este artículo, lo entera espontáneamente con sus recargos y actualizaciones antes de que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio a medio requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma autoridad tendiente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales. ¿Quiénes son los responsables de los delitos fiscales? En primer lugar, quien concierte la realización del delito, realicen la conducta o el hecho descritos en la ley, cometen conjuntamente el delito, se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutarlo, introduzcan dolosamente a otro a cometerlo, auxilien a otro después de su ejecución cumpliendo una promesa anterior, sugerencia o recomendación de estructuras fiscales fraudulentas. La conducta delictiva se puede dar por omisión, dictamen con ánimo de lucro, directores generales, gerentes, administradores, contadores públicos o auditores. Para esto, podemos notar que para que no se cometan este tipo de delitos fiscales y para que todo sea conforme a la ley, debemos de saber que existen los objetivos para la aplicación de esas disposiciones. Y lo que primero se tiene que hacer es cumplir correctamente con las disposiciones tributarias, es decir, el pago de contribuciones y las obligaciones relacionadas, minimización de errores en el caso de obligaciones de tributación, seguridad fiscal y protección patrimonial de las empresas y sus socios. Esperamos que haya sido de su ayuda. Cualquier duda o aclaración, síguenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.